Dígame, joven. Desposada quiere decir comprometida. Correcto. Gracias por la explicación. Antiguamente, y todavía continúa en los países nuestros, que por ejemplo hay una muchacha que hace compromiso con fulano. Pero sucede algo, que fulano se viene para los Estados Unidos y dura un tiempo y ella piensa que no vuelve más y ella se casa con otro. Rompió el compromiso. Fulano viene de allá de los Estados Unidos, como vi una película en una ocasión. La muchacha ya se había casado con otro y el pobre lo que terminó fue electrocutándose en un alambre por ahí a las afueras de México. Eso fue un tonto, pero no pudo aguantar. En el pueblo de Israel, cuando había un compromiso, era considerado como si fuera un matrimonio. La gente del pueblo lo veía como tal y Dios lo veía como tal. No se podía romper ese compromiso, a no ser que fuera por infidelidad de uno de ambos, en este caso de la mujer, que era quizá más descubierto el asunto. Pero mientras tanto, no podía romperse. Si había, ¿cómo podría decirle? Si la muchacha rompía el compromiso con el hombre con el cual se había comprometido y se va y tiene intimidad con otro hombre, entonces tanto a uno como el otro, o sea, tanto a ella como al hombre con que la encontró, eran apedreadas y eran muertas, porque había violado el compromiso. Así veía Dios el asunto. Por eso vemos que José quiso dejarla como secretamente, porque él la amaba, porque no entendía lo que había pasado en esta parte de esta genealogía, que era que Dios mismo estaba trabajando en María para que su hijo tomara forma humana para podernos rescatar de la condición donde estábamos. Por lo tanto, Cristo Jesús se nos presenta el lado humano del 1 al 17, el lado, vamos a decir, celestial del 18 al 25. Y noten como dice el versículo 23, sea que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, en el versículo 24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció. ¿Entienden lo que significa la palabra conocer? La palabra conocer, jóvenes, significa no tuvo relaciones maritales con ella hasta que se casaron de una manera formal. Hoy en día eso está muy de moda. Tenemos que tener cuidado, jóvenes, ¿ok? Muy importante. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El nombre Jesús significa Salvador, salva. Era un nombre muy común en el pueblo de Israel en esa época. Cualquier persona se llamaba Jesús. Tenemos el nombre de Jesús Barrabás. ¿Sabían que él se llamaba así? Barrabás se llamaba Jesús, Jesús Barrabás. Porque era un nombre muy común, como el nombre de Antonio, de Francisco. ¿Cuántos Antonio no han habido en una iglesia? Vamos a pedir al hermano Antonio que ore por nosotros esta noche. Bueno, se pararon 10 Antonio porque no saben quién fue. Y hay que decirle el apellido. El hermano Antonio fulano de tal, por si no. O sea, porque era un nombre muy común. Entonces, notemos que Cristo tenía un nombre común que se identificaba con todo lo demás. La palabra Mesías significa el ungido de Dios, que es lo que nosotros traducimos en el idioma griego al español como Jesucristo, que significa Mesías también. Muy importante, muy importante. Entonces notamos que Mateo 18:25 nos indica el nacimiento de Jesucristo, que fue diferente de cualquier otro muchacho judío mencionado en la genealogía. Solamente el Espíritu Santo hizo sombra en María. Eso fue diferente en todos los demás. Por ejemplo, en el caso de Zacarías, cuando le dijo que su mujer iba a tener un hijo, pero sí le dijo que se iba a llamar a Juan, se iba a llamar Juan, ella era estéril, ellos eran mayores, pero cuando él se llegó a su mujer, ella salió concebida. Pero el Espíritu Santo fue quien hizo sombra en María y la concepción que tuvo fue
santa, el Espíritu Santo de Dios vino y hizo que ella naciera una criatura que no es otro más que Dios hecho carne. Esto es muy importante, hermano, que entendamos la divinidad de Cristo Jesús para poder entender las profecías de los últimos días, porque lo han echado a un lado y ni siquiera quieren mencionar ese asunto del Señor Jesucristo. Ahora, sigo leyendo. De cualquier otro mencionado en la genealogía, Mateo indicó que José no engendró a Jesucristo, es decir, que era, note bien, que era José marido de María, de la cual nació Jesús. O sea, nos indica muy claro que José no tuvo que ver con este asunto. Muy claro. Noten lo que dice acá, versículo dice acá, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, sino quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, es aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella engendrado es engendrado del Espíritu Santo es. Hermano, tenemos entonces a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo interviniendo en la historia del nacimiento de Cristo Jesús, porque antes de que se formasen los mundos ya se había decidido que Él habría de venir a tomar nuestro lugar, porque cuando pecaron Adán y Eva, le dijo que la simiente de la mujer que habría de nacer de ella habría de herir a la serpiente en la cabeza, aunque la serpiente lo iba a herir en el calcañar, dándole a entender que Satanás ganó parte de la victoria cuando Cristo fue crucificado, pero Cristo le dio un golpe en la cabeza mortal, de la cual no se ha podido levantar más, porque cuando Cristo resucitó de los muertos, le quitó a Satanás todo el poder que tenía. Por eso Satanás no tiene ningún poder en nosotros. Lo que hemos sido lavados por la sangre de Cristo Jesús, Satanás no tiene ningún poder sobre nosotros, salvo que nosotros le demos la oportunidad a Él para que se salga con la suya. Hacemos cosas que no estamos supuestos a hacer y después que nos pasa el problema, nos ponemos la mano en la cabeza. ¿Y por qué yo hice eso? No es culpa del Señor, es tu culpa, porque está escrito que tú debes vivir una vida santa como debes vivirla. Entonces, es algo muy importante que tenemos que entender los propósitos de Dios en este asunto. Sigo leyendo. Cristo Jesús nació de una madre terrenal, sin necesidad de un padre terrenal, y esto se conoce como la doctrina del nacimiento virginal. El nacimiento virginal es una doctrina bíblica, no es una invención de hombre, es algo que está allí para que lo entendamos. Y hay muchos pasajes bíblicos que nos hablan de eso en el Antiguo Testamento, del nacimiento de Cristo Jesús, y inclusive de lo que inclusive habría de sufrir por nosotros, como en el libro de Isaías capítulo 53. O sea, es interesante que notemos que Dios tenía todo eso programado. Todo niño que nace en este mundo es una criatura totalmente nueva. Por eso es que creemos que matar un niño en el vientre de una madre es un crimen. El único que tiene derecho a hacer eso es Dios. El aborto es un pecado, es un crimen. Óigame, yo he leído historias de mujeres que decidieron no abortar, aunque dijeron que la querían llevar a abortar. Ellas decidieron no abortar. Y esa criatura que nace, más luego es un predicador y un gran siervo de Dios. O más luego llega a ser un buen médico. Pero ¿qué hubiera pasado si lo hubieran matado anteriormente, antes de nacer? Tenemos que entender que aunque se está luchando con este asunto aquí en los Estados Unidos, han habido más de 50 millones de niños que se han matado en el año 80, hasta el año 80, por aborto, y eso es un crimen, y Dios no se queda con los ojos
ni la boca callada en este asunto. Esto es algo muy delicado. Tenemos que entender eso, que cada criatura que se forma en el vientre es una nueva creación de Dios. Bueno, yo fui a la enfermera que conseguía los papeles de uno para uno poder conseguir el pasaporte para venir a este país. Y cuando la señora me ve, me dice, pero usted es un aborto. Le digo, pues mire qué aborto más grande ahí está enfrente de sus ojos. Ahora, puede ser que mi madre haya abortado, pero yo sobreviví y aquí estoy de frente. ¿Me hago entender, hermanos? Solamente Dios puede hacer eso, no nosotros. Esto es algo que hay que tenerlo en mente. Entonces, notamos que el Señor Jesucristo es el Dios eterno. Para eso yo quiero, ¿cómo se llama mi hermana? Y léame Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. Me lo lee con voz alta ahí de locutora, ya usted sabe. Yo voy a ponerle gente, ¿sabe? Así que vayan preparándose. Juan 1, versículo 1 y versículo 14. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Entonces nos indica a nosotros que el Señor Jesucristo ya antes de la fundación del mundo era eterno. Pero tenía que entrar en la historia nuestra como un ser humano, porque Él era antes espíritu. Yo siempre digo, la eternidad hecha tiempo, lo invisible hecho visible, lo que no podíamos tocar, ahora lo podíamos tocar. Era la manera como Dios estaba trabajando para traer a través de la profecía bíblica que se había dicho en el Antiguo Testamento, el cumplimiento en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Dios, de que el eterno Hijo de Dios, que estuvo con Él en la gloria, en el pasado, y cuando digo en el pasado, es porque se refiere a nosotros los seres humanos, porque tenemos pasado, presente y futuro, pero Cristo vivió y vive en un eterno presente. Entonces, Dios vive en un eterno presente. Y esto es importante que notemos que Él, en el tiempo indicado por Él, vino y hizo sombra en María, y el hombre, Cristo Jesús, se hizo humano y habitó en medio nuestro. ¿Alguna vez usted ha jugado con un gusano? Si no tiene, puede hacerlo. Mire, agarre un gusanito y póngalo alrededor suyo, hágale una zanjita con los dedos y ponga el gusano en el medio. El gusano comienza a caminar para allá y te dice, mira, va caminando para allá. Y de repente como que se da cuenta que se va a caer y vuelve para atrás. Mira cómo se devolvió, viene caminando para acá. O sea, el gusano está mirando, pero yo estoy mirando a dónde él va. Y dónde puede cruzar y no puede cruzar. Significa que Dios desde antes de nosotros ser formados ya sabía de nosotros. Ya Él sabía de Julio, sabía de ti, sabía de mí, sabía de cada uno de nosotros. Y lo que Él habría de hacer en nuestras vidas. Y de cómo nos habría de traer al camino de Él. Y sabe la lucha que hay algunos que tienen, si voy o no voy, si acepto o no acepto. Pero el Señor le pone el camino de la vida al hombre para que escoja el camino que va a escoger. Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos ¿qué? ¿Procedan a qué? Procedan al arrepentimiento. Esa es la grandeza de Dios. Entonces, notamos que nos presenta a nosotros la humanidad de Cristo Jesús. José, capítulo 1, capítulo 7, versículo 14 del libro de Isaías. ¿Qué nos dice allí?
Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, no acabamos de leer eso en el libro de Mateo, capítulo 23 del capítulo 1. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ya podemos mirar que en el Antiguo Testamento ya estaba determinado el nacimiento de Cristo Jesús y aún el nombre que había de llevar. Y aún más se nos presenta el pronombre Dios con nosotros o con nosotros Dios. Es un peligro, como hay alguna secta por ahí de negar que Cristo Jesús no es Dios. Es un peligro, porque puede presentar todos los síntomas de ser una iglesia buena, pero si Cristo Jesús no lo reconocen como el Dios hecho carne, no han nacido de nuevo. Por eso lo dice la Biblia, que todo aquel que negare que Dios se hizo carne, dice Juan, tiene el espíritu de anticristo. Y hay muchos que están creyendo que, Cristo Jesús, sí, el Hijo de Dios se hizo cuando nació, después se le quitó. Nada de eso es bíblico. Nada de eso es bíblico. Y Dios inclusive mantiene su estatus de que Cristo Jesús es Dios hecho carne. Y hay que tener mucho cuidado con esas doctrinas falsas que andan allá afuera. Mire, hay mucho. En capítulo Juan, por ejemplo, en Mateo 3:17, encontramos, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Si usted tiene algo para apuntar, Juan capítulo 12, versículo 28, dice la misma palabra. Salmo 2:17 dice la misma palabra. Isaías capítulo 42 versículo 21 dice la misma palabra. Mateo capítulo 12 versículo 18 dice la misma palabra. Mateo capítulo 17 versículo 5. Mire, hay un sinnúmero de pasajes bíblicos que nos dice a nosotros que Dios se complacía en su Hijo. Y esto es algo que no podemos sacarlo fuera del contexto bíblico y decir que no es así. Solamente le voy a buscar uno de los tantos que hay. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra de Dios, y cito de esta manera, cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Todo eso nos hablan a nosotros del amor de Dios por el Hijo de Él. Cristo Jesús es especial. Déjeme ver qué encontramos más acá. Mire, hay un reguero de versículos acá que si pusiera a buscarlo, el Señor Jesucristo nos habla a nosotros que el Señor, el Verbo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No se puede decir de ningún profeta del Antiguo Testamento, ni de ningún discípulo, ni de ninguno de los escritores del Nuevo Testamento se puede decir de esa manera como nos lo presenta Juan con relación al Señor Jesucristo. Es más, acuérdense que Juan estaba sufriendo en la cárcel de Patmos por causa del testimonio de Cristo Jesús, pero no se puede referir con relación a esa intimidad que había entre el Padre y el Hijo. Juan era amado del Padre, pero el amor hacia el Hijo es un amor especial. Nosotros somos recipientes del amor del Hijo, pero siempre vamos a estar debajo del amor del Hijo, porque Dios nos ve a nosotros perfectos a través de Cristo Jesús. No nos ve perfectos en nosotros, sino a través de Cristo Jesús. Hace años una joven me preguntó a mí, ya ella murió, sufrió un ataque de asma en Nueva York, y ella me dice, hermano, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree que yo debo ver perfecto a un hermano? ¿Se cayó? ¿Usted cree que yo debo ver perfecto a un hermano
Como la Biblia dice, digo yo, claro que sí. Nosotros debemos ver lo perfecto a través de Cristo. Porque si usted lo ve a través de la manera como Él es, humanamente hablando, ¿qué es lo que vamos a mirar? Perfecciones. Si usted me ve a mí, humanamente, mira este gordito, mira qué barrigota tiene, y comienza por ahí. Pero si usted me está mirando a través de Cristo Jesús, usted me va a ver de una manera diferente. Por eso que yo debo mirarle a usted de una manera diferente, porque debo mirarla a través de Cristo Jesús y debo mirar al hermano a través de Cristo Jesús. Cuando un hermano está hablando de otro hermano, no lo está mirando a través de Cristo Jesús, lo está mirando a través de los ojos de la carne dirigido por Satanás. Porque el que está dirigido por el Espíritu Santo no va a mirar a esa persona con dificultades como nosotros. Humanamente a veces estamos mirando, mira cómo vino vestido con el mismo zapato que tenía el domingo pasado. Hello. Debe mirarme a través de Cristo Jesús. Es algo muy importante. Entonces, otro punto muy importante, el término primogénito no se refiere a tiempo, sino a lugar o posición que posición. ¿Se acuerdan? Para aquellos que estudian la Biblia, Colosenses capítulo 1, versículo 15, un versículo muy difícil, muy usado por los enemigos del Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20, ¿alguien lo puede leer? Noten muy bien, como nos dice el escritor, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Oh, mira, ahí dice que Él fue creado por Dios. No, no se refiere a eso. Note bien, el término primogénito en el griego significa que no se refiere a tiempo, sino a lugar o posición. En otra palabra, no se refiere que era, sino al lugar y posición que él tenía. Él es el primogénito de todo lo que era, de toda la creación. ¿Quién fue que murió por nosotros? Fue Cristo Jesús. ¿Quién resucitó de los muertos? Cristo Jesús. Todos los otros que, mire, óigame bien, cuando nosotros pensamos en la resurrección, podemos mirar que encontramos algunos que murieron y resucitaron en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Eliseo resucitó el hijo de la viuda, de la hija de la Tsunamita. ¿Se acuerdan el hijo de la mujer Fenicia que resucitó Elías? Todo eso volvieron a morir. Pero él es el primogénito en haber resucitado de los muertos para siempre jamás no morir. Él es el primero. Y nosotros somos los secundarios porque nosotros tenemos ahora vida eterna en Cristo Jesús. O sea, entiéndase que no se está refiriendo en cuanto a creación, sino en cuanto a tiempo, a la posición que él tiene como el primogénito de sobre todo lo demás. Por eso que el escritor no se queda allí. Parece que lo que inventaron esa doctrina de que el Señor Jesucristo fue creado, no continúan leyendo porque noten cómo dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y note bien, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Fue el que resucitó de los muertos para no morir jamás. Por eso Cristo Jesús puede decir, yo soy la resurrección y la vida. Los que creen en mí no van a morir jamás. Yo creo eso. Recientemente falleció una amiga nuestra, hermana en la fe en República Dominicana, que la pudimos ver hace unos meses atrás. Mi esposa estuvo muy cerca de ella conversando y de repente se nos murió.
Y como yo le decía a su hijo, hermano, ella ahora mismo se está riendo allá con los hermanos que han partido, gozándose delante del Señor de estar con Él allá. Mientras nosotros sentimos dolor acá, porque como humanos, claro, sentimos la partida, pero como Él me dice, hermano, esa es la esperanza de que la vamos a ver de nuevo. ¿Por qué tenemos esa esperanza? Porque Cristo resucitó de los muertos. En ese punto, hermano, como que dice que no vamos a tener memoria allá, ¿cómo vamos a ver como Ron en tu casa, como si lo vamos a ver ahí? Fíjense, hermana, es algo muy interesante. Nosotros, cuando estemos en la gloria, no nos vamos a recordar de lo que estaba aquí en la tierra, porque ya somos, o sea, es interesante ver que la redención nuestra no se ha completado total hasta que nosotros seamos subidos a la gloria. Cuando digo por qué, estamos redimidos, pero esa redención no es completa porque todavía estamos luchando con el viejo hombre. No, no quiero leer la Biblia, Julio no me habló anoche, no, ni siquiera me dio un beso, que se vaya para la otra cama, que sé yo qué. O sea, así reaccionamos nosotros como seres humanos. Pero, óigame, en la gloria eso no va a existir. Ya no vamos a estar sujetos a, a las tentaciones del viejo hombre porque ya la total liberación habrá llegado y nosotros vamos a poseer completamente una mente diferente. E inclusive vamos a ser testigos de lo que Dios va a hacer, de los juicios que va, pero no vamos a sentir ninguna pena porque Él va a juzgar ¿qué? Todas nuestras lágrimas. Llegará un momento en que ya todo va a ser completamente nuevo para nosotros. Y es un tema muy interesante, porque hay algunos que dicen, ay, yo me voy a recordar de fulano. Gracias, Señor, que yo no me voy a recordar de fulano, porque entonces voy a pasar una eternidad lamentándome. Y Dios no quiere que eso suceda. Por eso que somos, óigame bien, ¿cómo dice la Biblia? Que ahora somos hechura suya, creada en Cristo Jesús. Y una cosa que hace es que el viejo hombre no se puede regenerar. Por eso era necesario que al nacer de nuevo, el término griego significa nacer de arriba. Significa que Dios, cuando uno viene a los pies de Cristo, el hombre nuevo viene completamente mandado por Dios e injertado en el viejo hombre. Y ese nuevo hombre comienza a desarrollarse en el cuerpo débil que tenemos. Y por eso que usted nota la lucha que tenemos, que a veces usted tiene unos sueños terribles cuando está leyendo la Biblia o cuando está orando, de los mejores sueños le vienen allí. Y cuando se despierta no sabe ni lo que dijo. Y cuando va a orar de nuevo, vuelve y se duerme de nuevo. O sea, ¿por qué? Porque el viejo hombre no quiere. Dice que la carne es débil, pero el espíritu, ¿cómo está? Está presto, está dispuesto. O sea, tenemos esa lucha terrible. El único perfecto que lo pudo lograr en su total victoria fue Cristo Jesús. Y Él es la garantía de que nosotros la vamos a tener en el futuro también. Yo le doy gracias al Señor porque yo no me voy a acordar del pasado. He aquí todas son hechas nuevas en Él y allí será de una manera total, completo. Mientras tanto estamos en la tierra, sí vamos a estar mirando y recordando, pero ya cuando subamos a la gloria, ya no va a haber ese asunto. No sé si le contesté esa pregunta. Entonces, hermanos, el punto que yo quería traer en el día de hoy, y voy a concluir con esto, con este asunto, es de que para poder entender la profecía, tenemos que entender quién es que está detrás de la profecía. Ahora que ustedes saben que Cristo Jesús es Dios, ahora que ustedes saben que Él es el que tiene perfecto control, cuando mañana nosotros entremos a hablar sobre, por ejemplo, los tiempos finales, señales del tiempo del fin, entonces usted va a tener una idea más clara de confiar de que eso que se nos está mostrando es real, porque quien lo está ejecutando es Dios, nuestro Salvador, y que lo que Él dice es tan cierto como que está en la gloria ahora en los cielos.
Muchos de los llamados profetas de los últimos días ni siquiera mencionan a Cristo Jesús. De una vez comienzan, está pasando esto, se cayó un avión, esto es señal, fulano se parece al anticristo. Tenemos que tener cuidado, por eso tenemos que ir a la Biblia para sacar la interpretación correcta y saber quién realmente es que está hablando allí. Si es el Espíritu de Cristo que está aquí en su palabra y que nos las ha enseñado a nosotros para que nos llevemos de ella, o el espíritu del anticristo que vamos a mirar, que va a salir de las iglesias cristianas y que va a engañar a muchos, como vamos a mirar en Mateo, pero la cual nos indica a nosotros de que tenemos que tener cuidado, porque a no ser que estemos aferrados a la palabra de Dios, podemos ser engañados. Amén.